Fox, vamos a escuchar el comentario de Fausto Montes de Oca. Muy buenas tardes, Esteban Delgado. Buenas tardes, compañero de la mesa. Buenas tardes, Karina, Franci. Buenas tardes, país que nos escucha a través de la Z101, haciendo comunicación con responsabilidad social. La noticia más relevante de este momento es la destitución del presidente Pedro Castillo en el Perú y la asunción de su vicepresidenta, que le ha sustituido en el cargo. Hay que decir que el sistema político institucional de la República del Perú es muy complejo, probablemente el más complejo de toda América Latina, porque ni es presidencialista, ni es parlamentario, es una mezcla de sistemas que ustedes podrían imaginarse que ellos tuvieron un presidente que estaba de embajador, creo que en el Canadá, y del Canadá bajó en la crisis política que se dio, y entonces lo colocaron como presidente de la República. De manera que es un sistema muy inestable, puede pasar cualquier cosa allí, porque realmente no existen los controles y los, vamos a decir, los balances, los check and balance que existe por acá, por este tipo de democracia participativa. La vicepresidenta Diana Boluarte, ella entonces tomará posesión como presidenta del Perú, nombrada por el Congreso de la República de este país. Me quiero referir al caso ayer de Cristina Fernández de Kirchner. Nosotros ya eso tiene un nombre, se le ha puesto un nombre a ese tipo de acciones que se vienen dando. Empezó en Brasil con Lula da Silva y la Lava Jato, luego siguió con el presidente Rafael Correa en el Perú, el cual su vicepresidente está preso, el que le acompañó en la vicepresidencia. Y ahora entonces se da el caso en Argentina, se llama la judicialización de la política. Recordemos que en la época de Hugo Chávez, América Latina se llenó de gobiernos progresistas y esto preocupaba bastante a la derecha, vamos a decir, la derecha norteamericana, de que había perdido cierto nivel de participación en América Latina. Entonces se comenzaron a utilizar métodos de desprestigiar a líderes políticos, utilizando la justicia para derrocarlo, utilizando para desprestigiarlo y en definitiva convertirlo en añicos políticos. Eso lo vimos en Brasil con el caso de Lava Jato, que se le hizo un expediente a Lula, señores, sin ninguna prueba fehaciente. No hubo nada que el juez Moro pudiese demostrar sobre la responsabilidad penal del expresidente Lula da Silva y presidente en este momento también de Brasil, que pudiese comprometer su responsabilidad penal. Sin embargo, la judicialización política para, vamos a decir, afectar a personas que no coinciden con algún tipo de agenda política, se llevó a cabo. Hoy nosotros vemos que Lula, con el favor del pueblo brasileño, salió electo presidente de la República. Luego vimos lo que pasó con Rafael Correa en Ecuador, que llevó uno de los gobiernos más progresistas, de más amplia participación popular, de más resultados en términos de empoderamiento de la persona, ayuda a un delfín político y el hombre termina también procesado. Esto se da con una mezcla de jueces, de sectores económicos y también con el tema de la prensa. Por ejemplo, lo que ha pasado en Argentina es que el grupo Clarín, que fue ha tenido siempre una relación muy, vamos a decir, muy polarizante con el partido peronista, con los Kirchner, este grupo realmente utilizó, si nosotros vemos y le damos seguimiento a todos los titulares que la prensa dio en aquel momento, nos damos cuenta de que encabezó toda una política dirigida a desacreditar a la presidenta Kirchner. Todo esto inicia en el 2015 con la muerte de Nixman, el juez Nixman, que estaba a cargo de la causa de la AMIA. La AMIA fue una situación que se dio en Argentina, una mutual israelí que explotó, se le explotaron, pusieron una bomba, se acusaron a que la embajada iraní en el país, el gobierno iraní de los ayatolás, estaba detrás de todo esto. Bueno, entonces el juez Nixman había establecido como que había el gobierno de Cristina, había ciertas situaciones para, vamos a decir, no perseguir esa causa. Entonces esta situación se da y ese grupo Clarín entonces, a través de sus medios y a través de sus editoriales, comenzaron a crear toda una situación que en cierto modo afectó la imagen de la presidencia en ese momento y hoy vicepresidente. De manera que nosotros tenemos que abogar porque en nuestro país este tipo de situaciones no lleguen,
que sea la judicialización de la política. A los políticos se le enfrentan las urnas, se le enfrenta con votos, se le enfrenta con programas, no se le enfrenta utilizando los mecanismos judiciales para desprestigiarlo, para llevarlo a la cárcel, porque en definitiva quien pierde es nuestra democracia. Cristina está claro, es una política de tomo a lomo. Ella dice, a mí nadie me va a ridiculizar, porque a pesar de esa sentencia, ella tiene todo un proceso judicial que podría inclusive hasta presentarse como candidata presidencial y hasta ganar las elecciones. Si hoy fueran las elecciones en Argentina, ya la tuviese ganada, porque el peronismo es realmente imbatible en este país. Pero ella, conociendo la realidad, conociendo su popularidad y el peso político de su partido, dice, no, yo no me voy a presentar en ninguna boleta, yo no voy a hacer nada en este país, que me vengan a buscar presa, porque ella sabe lo que significa y ella sabe el peso político que ella tiene en esta sociedad. De manera que yo pienso que hay que utilizar siempre la justicia de una manera equilibrada, porque en definitiva, si se utiliza esto para hacer daño a políticos, en definitiva lo que se está dañando es al propio sistema político, porque realmente los políticos son los representantes de la población, lo que encarnan ese sentimiento popular, de manera que afectar a un político, miren lo que pasó en Brasil con fines politiqueros, con fines de hacerle maldad. En definitiva, los pueblos se alzan y los pueblos vuelven y reivindican a esos políticos. De manera que nosotros hacemos un llamado para que en nuestro país ni por asomo se llegue a utilizar la justicia para dañar a los políticos.